las líneas de flujo térmico. La exactitud de la distribución de temperatura dependerá del cuidado que se ponga en la construcción de dichas líneas. Entonces debemos construir líneas. Bueno, para entender un poco mejor y definir lo que es una isoterma, aquí estamos hablando de líneas que se llaman isotermas y líneas de flujo térmico constante. Vamos a utilizar una analogía. Los topógrafos, bueno, seguramente ustedes tienen algún familiar que es un topógrafo, o un vecino, alguien que conoce. El topógrafo, ¿qué es lo que hace? Hace, obviamente, planos topográficos. Elabora planos topográficos. Por ejemplo, si a esta persona, a este especialista, le dicen que haga los planos topográficos de una montaña, ¿cómo va a elaborar los planos topográficos? La técnica es sencilla. Lo que va a hacer es cortes de esta montaña a distancias iguales. Se considera el nivel de la montaña como cero, va a hacer pasar un plano de corte a una cierta distancia, digamos acá. Así, un plano a una distancia sí, igual, va a hacer pasar otro plano que va a cortar la montaña de esta manera. Tomaremos este plano de corte 1 a este 2 y así sucesivamente a distancias iguales, va haciendo pasar planos de corte. Llegamos acá. Bueno, para ver estas vistas, en realidad, esta sería, es como levantar para ver lo que ha quedado como cortado. Entonces, la representación de estas líneas o de estos planos de corte tiene que ser en este sentido. Bueno, entonces estamos en el plano 2, es decir, el plano 3 de corte, el plano 4 de corte, y finalmente, digamos que coincide con el pico, con la parte más elevada, un plano de corte. Llamamos 5. Ahora, en un papel, digamos, este, vas a representar los planos de corte. El plano cero. El plano cero, bueno, vamos a imaginarnos que se trata de una montaña cuya base, como está siendo cortada, en esta forma. Esta es la base, el corte de la base. Lo identificamos como cero. Luego, el plano 1. Esa es la línea de corte. Tenemos el corte a una altura determinada. Y así, en el plano, es decir, en dimensiones X, Y, se está representando los planos de corte que se han efectuado. Estamos en el plano de corte 2, 3. Plano de corte 3. Nos toca el 4.
Y el 5, fíjense que ha cortado un 4, por tanto sus representaciones son un punto. Así. El topógrafo nos muestra este plano, que se presenta a esta montaña. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos curvas que están a la misma altura. Por ejemplo, la base está a una altura de referencia 0. Digamos, cada 200 metros se han efectuado los cortes. El plano 1 estará a una altura de 200 metros. Esto, el primer corte, al primer corte se le asigna una altura de 0. Al segundo corte, una altura de 200. Como las alturas son equidistantes, es decir, la misma, el siguiente corte será a 400. El siguiente será 600. 600. El siguiente será 800. Y el pico, la punta, estará a 1000 metros. Entonces, simplemente observando el plano, en este caso en 2 dimensiones, podemos darnos cuenta de que el pico tiene 1000 metros y los diferentes planos nos dan estas alturas. Por ejemplo, esta curva que se encuentra a 200 metros, ¿qué se presenta? Se presenta puntos que se encuentran a la misma altura, es decir, de 200 metros. Todos estos puntos que estoy identificando sobre esta curva se encuentran a 200 metros. Esta otra, 400. Todos los puntos que forman parte de esta curva se encuentran a 400 metros y así. Entonces, se presentan alturas iguales. Entonces, por esa razón, a estas curvas elaboradas se las denomina isolíneas. Bueno, en realidad no son líneas. Lo correcto sería hablar de isocurvas, pero resulta más sencillo hablar de isolíneas. Iso significa lo mismo. Son isolíneas. Todos los puntos de estas, líneas tienen la misma altura. También estas se llaman curvas de nivel, ¿no? Estamos estableciendo son niveles, cortes a ciertos niveles, a ciertas alturas. Entonces, ese es el significado, de ISO. Entonces, este es un plano, o si ustedes quieren llamar, es un mapa que se presenta a este objeto. Entonces, con ese criterio, lo que nosotros hacemos es representar líneas que estén a la misma temperatura. Entonces, en otra vista que voy a elaborar, para que sea más fácil entender, lo que voy a hacer es de la sección, digamos, una sección cuadrada, hueca, considerar a partir de los ejes de simetría, tengo los ejes de simetría, el análisis en una cuarta parte de sección, dado que es un cuerpo simétrico, en este caso una sección simétrica, lo que pasa en una cuarta parte pasa en la otra, o en cuadrantes, lo haremos con más propiedad. Lo que pasa en este cuadrante pasa en este otro y así. Entonces, en este análisis suficiente con
referirme a una cuarta parte. Entonces, en esta cuarta parte, lo que voy a hacer es el enmaya, lo que habíamos hablado en principio. En realidad, ya no se trata de una malla, sino de lo que vamos a llamar un plano. Entonces, para empezar, identificamos estos puntos. Identificamos estos puntos dividiendo esta parte de la sección en partes iguales, digamos delta X. Y esta otra parte, en sentido vertical, de la misma manera. Dividimos en partes iguales a partir de delta Y. Delta. Y bueno, acá también corresponde hacer esa división y lo mismo acá. Bueno, de esta manera. Estos puntos son puntos de referencia para dibujar las isotermas. Si isolínea significa igual altura, isoterma significa igual temperatura. Entonces, estos puntos identificados sobre los ejes constituyen los puntos de partida para elaborar las isotermas. Entonces, de esa manera, por ejemplo, voy a elaborar una isoterma de esta manera. La siguiente isoterma, ¿sí? La tercera isoterma. Bueno, ahora, ¿con qué criterio estoy dibujando estas isotermas? Bueno, antes de explicar esa parte, entendemos que la temperatura de esta cara se conoce, hemos llamado T sub I. Y lo mismo, esta cara externa se encuentra a una temperatura conocida, T sub C. Estas isotermas, las temperaturas de estas isotermas no las conozco. Voy a llamar T1, T2 y T3. Desconozco las temperaturas de estas isotermas, pero sé que van a estar entre T sub I y T sub C. Bien, ahora vamos. ¿Con qué criterio he dibujado estas curvas, que son las isotermas? También utilizo una analogía. En un conducto, por ejemplo, una tubería, hago circular agua. Pero este conducto tiene un codo. Voy a dibujar de esta manera. Bien, antes del ingreso a esta tubería, identifico el perfil de velocidades, si es agua del agua, de esta manera, un perfil, digamos, uniforme, perfil de velocidades del fluido que está circulando. Bueno, a la salida entiendo que también el perfil es el mismo. Perfil de velocidades. Pero ¿qué pasa en el interior? Podemos decir que en esta parte, de alguna manera, continúa el perfil uniforme de velocidades. Tal vez más apropiado es hablar de líneas de corriente. Las líneas de corriente se mantienen hasta acá, pero cuando llegan al codo, yo dibujo el perfil de esta manera.
va a cambiar y la velocidad va a ser, digamos, la mayor. Esa velocidad va a ir disminuyendo. Entonces, el perfil ha cambiado drásticamente. Más o menos se quiere esta forma. Bueno, ya se ve. Y otra vez, cuando las líneas de cociente se destituyen, el perfil es nuevamente es uniforme. ¿Por qué he tenido que dibujar de esta manera? Porque las líneas de cociente realmente son líneas que en esta esquina, esta línea de cociente se aproxima a la esquina, la siguiente se aleja un poco, la tercera más todavía, la cuarta mucho más. Entonces, esto es lo que sucede en las esquinas cuando circula un fluido. Estas líneas que he dibujado son las las líneas de cociente. Ustedes lo han debido ver en mecánica de fluidos. Entonces, dada la analogía del caudal, el caudal en este caso de un fluido como el agua, con el calor transmitido, ambos son flujos. ¿Recuerdan la analogía? Existe. Entonces, si para el flujo de un fluido dibujamos las líneas de corriente de esta manera, bueno, para el calor lo vamos a hacer así también, con ese mismo criterio. En las esquinas, bien apegadas, pero poco a poco se van alejando hacia el otro borde. Y esa analogía es prácticamente universal, y ustedes lo han vivido. Los que han hecho el servicio premilitar, como han hecho en los desfiles, en los ejercicios de marchas, imagínense ustedes, son estas partículas. Están marchando en una escuadra alineada y cuando llegan a la esquina, ¿qué hacen? La persona que está en este borde prácticamente no se desplaza, gira. Esta otra persona lo hace con una velocidad pequeña, esta con una velocidad más grande, y esta persona es la que prácticamente corre para que una vez que se pasa una esquina de calle, otra vez se conforme la escuadra alineada. Han hecho, ¿verdad? Este ejercicio y es real. Otra vez, pasada la esquina, la escuadra estaba alineada como antes estaba, antes de pasar la esquina, antes de doblar la esquina. Entonces, si hablamos de velocidades, esta prácticamente tiene una velocidad de desplazamiento cero. Esta tiene una pequeña velocidad, esta un poquito más y la última tiene más velocidad para poder desplazarse. Entonces, esta analogía es la que se utiliza para elaborar las isotermas. Por eso, esta primera va a estar apegada a la esquina. Esta un poquito más alejada y esta mucho más alejada. A semejanza de las líneas de cocina en un fluido. Bien, entonces con ese criterio es que se han dibujado estas isotermas que se encuentran a temperaturas T1, T3, etcétera, pero desconocidas. Los puntos de referencia son los puntos que han quedado al dividir en partes iguales, delta X, delta Y. También se utiliza el criterio de que delta X es igual a delta Y. Delta X es igual a delta Y. Bien, sobre la base de estas isotermas, ahora corresponde dibujar líneas de curvas que van a definir lo que llamamos líneas de flujo térmico constante. Es decir, ahora utilizamos estos puntos de referencia
para que sean el punto de partida de otro tipo de líneas, en este caso curvas. Estoy dibujando. ¿Cuál es el criterio? Enseguida explico. Entonces, a estas líneas llamamos líneas de flujo térmico constante, porque entre dos líneas hay un calor que se transmite y se lo considera como una constante. Bien, ahora, si estas son las isotermas, decía, estas de verde son las isotermas, son las isotermas. Estos espacios que han resultado al dibujar las líneas curvas negras se denomina sendas o caminos de calor. O caminos de calor. Es decir, son los espacios a través de los cuales el calor se transmite. Otro nombre que se conocen líneas de flujo térmico constante. Entonces, si por acá se transmite calor, estas líneas de alguna manera constituyen los límites o fronteras adiabáticas. Entonces, al final, lo que hemos hecho es un mapa constituido por isotermas y por líneas adiabáticas que definen sendas o caminos de calor. Entonces, para el análisis final, para encontrar el calor que se transmite a través de una senda y luego el calor que se transmite a través de todas las sendas y finalmente a través de toda la sección, utilizamos un cuadrado curvilíneo, por ejemplo, este. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se llama curvilíneo? Porque la intersección entre estas dos líneas, si esta es una isoterma, esta es otra isoterma, las líneas adiabáticas elaboradas interceptan con estas isotermas, pero formando un ángulo de 90 grados. Bien, entonces ese es el criterio para elaborar el mapa. Consideramos que estos ángulos son de 90 grados o ángulos normales. Y de esa manera también identificamos estas dimensiones. Si esto es delta X, esto es delta Y. Los cuadrados curvilíneos tienen esta característica. Sus lados son